Salmo 1, lectura de nuestro llamado a la oración como base para la exposición de la palabra del Señor. Esta semana estuve haciendo unas visitas a hermanos enfermos y fui a ver a nuestro hermano Max. Nuestro hermano Max tiene una condición de salud muy complicada, en la cual los médicos pues no quieren en cierta medida arriesgarse a hacer una intervención quirúrgica. Y la información que recibí pues que van a hacer otros procedimientos médicos. Pero visitándolo me vino a mi mente el Salmo 1. Interesante observar al hermano Max, un hombre de 90 y pico de años, con una condición de salud que marca su expresión oral, que no puede articular, y al mismo tiempo, por mi visita, pues trata de esforzarse para que yo lo entienda. Y yo le digo, no, Max. Pero lo interesante es observar su sonrisa cuando yo llego. Su sonrisa, todavía su vitalidad a su edad, un hombre erguido. Y cómo cuando le hablamos de la palabra de Dios, disfruta de la palabra de Dios. Aún en medio de esa adversidad de salud, la cual, tengo que ser muy sincero, me preocupa marcadamente. Allí está el hombre de Dios con un carácter inamovible y firme. Y por eso me acordé del Salmo 1 y sí lo leí en ese momento. Entonces lo interesante es, sin caer en supersticiones bobas, que el jueves dirigió nuestro hermano, nuestro anciano, y leyó el Salmo 1. Y pensé en tanta gente con ese carácter que habla el salmista. Ese carácter que hace un contraste entre el justo y el pecador. Ese carácter que marca el devenir del creyente, de aquel que ha conocido a Cristo como único Salvador personal. Aquel que ha tenido el encuentro y tiene la unión mística con el Salvador. Hablemos un poco de ese contraste en esta mañana. Oramos. Dios bueno, tú que vives en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti, Señor, humillados porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Perdónanos por los méritos de Cristo y solo por esos méritos, porque en nosotros no hay nada que se congracie con tu ser y tu ley. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, solo tu nombre, sea proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Tiene 3 descripciones el salmista del impío. Es feliz, es afortunado aquel que no tiene las 3 características de los impíos. Es feliz y afortunado, enseñado correctamente, aquel que camina en la ley de Dios, aquel que ha decidido hacer el contraste en su vida para humillarse al Dios verdadero. No oye los consejos de los malos, los hombres de profunda maldad, los hombres que buscan sus intereses y en sus consejos muchas veces está escondido hacer daño aún al que le da consejo. Es el hombre que tiene el carácter, que sabe que solamente el consejo de Dios es que debe guiarlo. Los malos, los de profunda maldad, los que le importa muy poco Dios. Esos no tienen buenos consejos, nunca los tendrá. Añade el salmista, ni estuvo en camino de pecadores. No solamente no oye consejos, ni toma el camino ni la senda de los pecadores. Y eso es muy importante, hermano, porque el término ahí pecador se refiere a aquel que se regodea en su pecado, disfruta su pecado, e inventa pecados, como dice el apóstol Pablo, y tiene caminos para su pecado. Es aquel que le miente a su pareja para encontrarse con su amante. Es aquel que hace números
truqueados para robarle a su empresa o a robarle a su propia familia. Esos son los caminos de los pecadores. Son aquellos que levantan la mano y juran en un tribunal y mienten despiadadamente, no importando a quién se llevan por el medio. Es el camino de los pecadores. Son aquellos que construyen sus propios caminos de santidad. Esos son los más comunes. Yo no le hago mal a nadie. ¿Usted ha oído eso muchas veces? Yo no robo, yo no miento, yo no insulto. Son puros satélites de santidad. Y como nosotros no tenemos 24 horas para estar detrás de ellos, pues los aceptamos y aceptamos su propio juicio y aceptamos su propia gloria. En pocas palabras, aceptamos su soberbia, aceptamos su orgullo, aceptamos su mentira. Porque Cristo fue claro. Es que no te tienes que acostar con la mujer ajena. Solamente desearla en tu corazón, ya adulteraste. Es que los malos pensamientos, decía Cristo, los asesinatos, los robos, las mentiras, nacen en el corazón y allí están depositados y están esperando para ser ejecutados. Esos son los caminos de los pecadores. Añade el salmista, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. ¿Sabe? Yo pertenecí a una iglesia hace muchos años. Bueno, ahí conocí al Señor, en esa iglesia. Y tenían unas interpretaciones muy interesantes de la Escritura, muy elaboradas según su concepto, ¿verdad? Fuera de contexto, como saliera el texto, esto significa esto. Y no había sostén, no había una hermenéutica, ¿verdad? Al mismo tiempo eran iglesias muy legalistas y creaban su mundo de legalismo. Tenían unas prohibiciones porque, ¿verdad?, sus fundadores tenían esas doctrinas y ellos tenían que fundamentarlas, aunque fueran totalmente irracionales. Una de sus doctrinas era que no se podía ir al cine. Y nosotros no íbamos al cine. Terrible. Entonces, el versículo que utilizaban es lo próximo. Que ir al cine era sentarse en silla de encarnecedores. Entonces uno se preguntaba, ¿de dónde sacaban eso? Entonces ellos tenían una explicación, que no sé si es explicación. Voy que en ese cine, en esa silla que tú te sentaste, se sentó esto, se sentó lo otro. Pero eso ocurre en la guaguama, cuando cogíamos la guaguama. Y eso ocurre, que ya no se ven mucho las piscicorres. Eso ocurría hasta en su casa. Entonces la explicación no era lógica. Pero como había que sostener eso, estaba acompañada la explicación con una amenaza. ¿Verdad? Ahí estaba el poder. Ahí estaba el agarre. La amenaza. Y me acuerdo que una vez, pues, los jóvenes de esa iglesia estaban un poquito rebeldes. Y un día decidimos ir al cine todos. En un estado de rebeldía tremendo. A ver una porquería de película, me acuerdo como ahora. Ahora con el conocimiento que yo tengo del cine, ¿verdad? Era una basura de película. Lo único bueno que tenía un gran actor, que era Gregory Peck. Y el problema es, hermano, que eso empobrece la vida espiritual del ser humano. Nosotros nos reímos hoy, yo me río. Pero cuando usted cree que eso es la verdadera espiritualidad, usted se empobrece. Porque lo practica y no ocurre nada en su vida. No hay crecimiento espiritual porque eso no es nada. Es mentira. Y cuando el salmista nos habla de la silla de encarnecedores, que no se ha sentado en silla de encarnecedores, es esa práctica del impío de burlarse de la ley de Dios, de burlarse de los santos, de burlarse de aquel que abraza esa ley. ¿Sabe? Aunque usted no lo crea, recuerde que yo tengo una visión acá que usted no la tiene. Y yo he tenido burladores aquí, en medio de ustedes, invitados. Y veo sus caras. Sinceramente, los que me conocen a mí saben que a mí no me importa. Lo que pasa es que cuando los espero allá afuera, yo le tomo la mano y se la aprieto. ¿Qué te pareció? Y los miro a los ojos. Entonces añado a su condenación la mentira que me dicen. Ese hombre de carácter, esa mujer de carácter en el Señor, es aquella y es aquel que sabe qué es lo que es santo
y lo que se respeta y lo que no se burla, sabe que ante el Dios verdadero tenemos que bajar nuestras cabezas. Por eso nuestro culto, este culto aquí, es de alta reverencia al Dios verdadero. Y no necesitamos payasos para divertirnos, porque aquí venimos a proclamar al Dios verdadero y a Jesucristo, su único Hijo. Eso es lo que usted tiene que tener claro, muy claro. Entonces sigue hablando de ese carácter. Y en el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es interesante ese término, medita de día y de noche. ¿Sabe por qué? Porque en el hebreo, el verbo en hebreo es musitar. Es como leer y dialogar con el texto. Usted no ha dialogado con el texto, hermano. ¿Sabe? Le decía a los hermanos el jueves que estaba leyendo las reformas de Josías en Crónicas, y todas las reformas que hizo Josías para que el pueblo regresara al Dios verdadero, y todos los dioses que derribó, y todos los profetas de Baal que mató, y cómo la Pascua nuevamente se celebraba en Israel, y cómo el templo era limpiado. Oye, yo leía eso con un entusiasmo tremendo, y encuentra en el libro de la ley de Dios. Bueno, olvídese, hermano, eso está un avivamiento increíble. Pero el texto dice, después de dice todo eso, es como tirarte un balde de agua fría. Tantas veces que yo he leído eso, y ese día fue que me di cuenta. El texto dice, pero a pesar de todo esto, la ira de Dios no se apartó del pueblo. Y me impresionó y volví a leerlo a ver si había leído mal. Porque Dios se había cansado de Manasés y sus pecados, el rey anterior, y lo que había hecho. Dios estaba cansado de la inacción del pueblo. Dios estaba cansado del Israel rebelde. Porque es fácil, hermano, es fácil destruir. Lo difícil es construir. Construir un edificio puede tardar años. Destruirlo puede tardar 1 hora. Destruir una sociedad, como ocurre en la sociedad venezolana, se ha hecho y se ha destruido. Y oía economistas hablando del futuro de Venezuela y decían, para mí fue un horror, que levantar, aún cuando salga el tirano y salga el Partido Socialista Unido de Venezuela del poder y salgan todos esos criminales del poder, aún con eso va a tardar muchos años que Venezuela vuelva a ser lo que fue. Y a mí me entristeció tanto eso, porque qué fácil es destruir y qué difícil es construir. Por eso, cuando el hombre y la mujer de Dios se deleita en la ley y medita en ella, que lee y dialoga con ella, como yo hice esta semana, o cuando usted lee un libro espiritual y se expresa en su casa, ¡wow! ¡Qué cosa tremenda esta! Es porque nos gozamos en la ley de Dios y nos alimentamos de ella, de la palabra de Dios, y esa va formando nuestro carácter como debemos ser hombres y mujeres que conocemos a Cristo Jesús. Por eso, como siempre le he dicho a usted, si a usted no le es cómodo esto, si no le es cómodo, no tiene que estar aquí. Eso es lo grande de estas libertades, ¿verdad? Y lo grande de tener una isla pequeña, que un momentito llega a una playa y la pasa muy bien. ¿Sabe, hermano? El salmista compara a ese hombre y mujer como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el árbol fuerte, erguido, que se alimenta de la palabra de Dios, y su savia es saludable. ¿Usted ha visto un árbol enfermo? ¿Sabe? Yo fui asistente rector de un antiguo seminario en esta iglesia, de la pasada iglesia que fui miembro, y tenía una propiedad. Ese seminario tenía una propiedad muy bonita, y atrás de la propiedad tenía un árbol de mango inmenso. Y todos los años yo estaba atento, ¿verdad?, cuando el árbol de mango diera su fruto. Era inmenso y daba una sombra tremenda, refrescaba el lugar. Y cuando empezaban a caer los primeros frutos, yo los recogía y me di cuenta en la primera cosecha que los frutos interiormente tenían una mancha negra y varias manchas. Y habría otro mango igual.
Y yo con la boca hecha agua y volví a abrir otro mango y nada. Dije, bueno, pues esta vez fue malo. Y esperé otro año. Yo fui varios años allí, asistente del rector. Y era todo igual. Y un día llevé a alguien que sabía de eso. Y dije, dime. Me dice, el árbol está enfermo, me dijo. Pero no hay forma de curarlo, no. Por lo menos la sentencia de él fue que era hora de cortarlo. Y yo le dije, yo no voy a cortar ese árbol, por lo menos me da sombra. Nos da, bueno, él me decía, tarde o temprano el árbol va a morir. ¿Por qué? Porque sus raíces y su ser estaba enfermo y no se alimentaba correctamente. El creyente en Jesús, el creyente en Jesucristo es aquel que se alimenta de la palabra. Toma los consejos de la palabra, toma el camino de la palabra, se sienta en los lugares correctos para oír la palabra. Y es el árbol fuerte que da su fruto, que su hoja es brillante y única. Es aquel que prospera espiritualmente. Cuando usted ve a una persona en una iglesia que lleva 5, 10 años, 15 años, y usted no ve progreso, es que no se alimenta de la palabra. No utiliza los medios de gracia, no utiliza la oración, no utiliza el estudio bíblico, no toma la Santa Cena en forma correcta y no prospera espiritualmente. Entonces viene el contraste y viene el salmista y nos dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, son como una hoja sin peso, que cualquier viento la arrastra, son un árbol muerto, son un árbol sin fruto, son aquellos, como dice el primer versículo, que son burladores, son malos, son pecadores, y su vida va apagándose poco a poco. Es como decía Manny Pacquiao, el boxeador filipino, creyente en Jesucristo, independientemente de las diferencias que yo pueda tener en unos detalles, que él decía, tengo dinero, tengo propiedades, pero me hacía falta algo. Estaba vacío, hasta que encontró a Jesús, hasta que encontró al Maestro, hasta que encontró al que vive para siempre. Añade el salmista, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sabe? Hay gente que tiene un concepto equivocado del juicio final, ¿oyó? Y los impíos lo tienen. Porque yo he hablado con impíos que creen que en el juicio final pueden reclamarle a Dios. Pobres infelices, no saben ni la hora que es. La sentencia de la Escritura es que nadie se levantará en el juicio. Nadie levantará la voz. ¿Sabe algo, hermano? Cuando Jacob estaba huyendo y tenía que salvarse y pasar por un lugar donde los habitantes él los consideraba hostil, él no quería pasar. Y Dios le dice, pasa. Y dice la Biblia, escuche, que Dios sembró terror en los corazones de esos hombres. Dios, terror en el corazón de esos hombres para que no tocaran a Jacob. Y usted cree que un impío en el juicio final, donde nuestro Dios está en el trono blanco, juzgando a toda la humanidad, va a poder levantar la voz. No se levantarán, oiga, los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No solamente en el juicio final, sino aquí en la congregación de Dios. La responsabilidad de los ancianos y de los pastores, estar atentos que ningún enemigo de Dios esté en medio de la congregación, ni levante su voz contra la palabra de Dios, contra la ética cristiana, contra la moral cristiana, contra las doctrinas cristianas. Esa es nuestra responsabilidad como hombres y mujeres de Dios. En el versículo 6 nos dice el salmista, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios sabe quién es quién. Dios sabe el corazón de los seres humanos. El apóstol Pablo dice, el sello del Señor está puesto en esto. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Él te conoce. Él te recogió, como dice el profeta, en medio de la podredumbre, en medio del despojo,
como un recién nacido, dice el profeta, desechado y olvidado, y allí viene Dios y te recoge y limpia tu sangre, dice el profeta. Oiga, qué imagen increíble. Dios mismo limpia tu sangre, te baña, te perfuma, te ama profundamente. Conoce el Señor, conoce el camino de los justos. Pero es importante lo siguiente. Es más, puedo terminar con eso ni añadir nada. Pero la senda de los malos, la senda de los enemigos de Dios, la senda de los impíos, la senda de los burladores de Cristo y del cuerpo de Cristo y de la iglesia que Cristo, que tiene 2000 años, la senda de ellos, dice el salmista, la senda de los malos perecerá. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos. Estamos en comunión.